que están conectados online de manera virtual, como lo habíamos hablado. Es una actividad híbrida, tal y como menciona la doctora Sosa, y es una de nuestras actividades regulares que hacemos con frecuencia internas, y en algunos casos, como es la situación de hoy que tenemos que lo amerita, pues abrimos a la participación externa. En nombre de nuestro presidente, el doctor Eddie Perelten, y en nombre de la institución, Oceans in Health, le deseamos la más cordial bienvenida. Entendemos que el conocimiento solamente se genera y se produce en la medida en que se comparte, que se discute, que se crea de manera compartida y participativa, y de ahí la importancia de estos espacios para este tipo de cosas. En la ocasión de hoy tenemos el honor de presentar un estudio que se hizo en la UAS, liderado por los estudiantes de la UAS, entre quienes está una gran integrante de nuestro equipo técnico, la doctora Maciel Méndez, y la invitamos en el día de hoy para que presente ese trabajo, lo comparta, lo discutamos internamente y le demos visibilidad tal y como se merita. La investigación en general no es una actividad muy común en las universidades, y tener un espacio como este realmente permite que crezca, que se distribuya y que aprendamos algunas cosas que se puedan usar para la acción. El lema de Two Oceans es generar conocimientos que empoderan comunidades, y entendemos que eso es uno de los temas que posiblemente puede ser utilizado para la toma de acción más adelante en los grupos donde se realizó. Así que sin más preámbulos, creo que ya podemos iniciar con la doctora Méndez. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola de nuevo, buenos días. Mi nombre es Maciel Méndez, todos nos conocemos, pero siempre hay que empezar diciendo su nombre. Hoy estoy muy feliz de estar aquí, gracias por brindarnos este espacio. Y también particularmente siento una emoción, una chispa especial, porque es la primera vez que voy a hacer como una presentación formal. Me voy a presentar como la doctora Maciel Méndez. Y colaboradora de investigación en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, UAS. El día de hoy quise traerles esta investigación que fue presentada con nuestra compañera Yuleisi Reyes en el Congreso de Estudiantes y fue galardonada por el primer lugar dentro de Ciencias de la Salud, porque a pesar de que es una investigación que hicimos en el 2019, la sacamos al tapete el año pasado a raíz de la pandemia de COVID-19, sobre todo por las implicaciones que estaba teniendo la infección del SARS-CoV-2 en individuos que usaban cigarrillos electrónicos y hookah. Entonces, por esta razón, estamos como que planteando de nuevo y queremos que el tema vuelva a estar en la mente de la población para que estén conscientes de su uso y de cómo podemos trabajar esa parte junto con salud pública. El título formal de la investigación es Consumo de hookah y cigarrillos electrónicos en estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central, la realidad desde antes del inicio de la pandemia por COVID-19. Y tal como dijo la doctora Mirik, estuvo realizado por un grupo de estudiantes bajo la dirección y asesoría técnica del doctor Ángel Díaz, doctora Elisa Alonso, doctor Alexander Valdés, doctor Ibelicia Costa, Ángel Pimentel e Isabel Noemí. Bien, entonces en estos 30-40 minutos veremos algunos slides de conceptos generales acerca del problema, acerca del consumo de hookah, del cigarrillo electrónico, qué son, por qué realmente son un problema, si es que son un problema o no. Algo muy general, simplemente para ponernos a todos como que en el mismo nivel, en la misma página, sin querer ser como que cansón, ser algo bien superficial, pero solo para contexto. Luego ya veremos la investigación propiamente dicha, su diseño, cómo lo realizamos, y finalmente examinaremos los resultados y qué nos podemos llevar para la casa de esas conclusiones. Entonces, vamos a iniciar conociendo el problema. Lo primero que debemos de diferenciar son las palabras nicotina y tabaco, ya que al hablar de cigarrillos electrónicos no necesariamente estamos hablando de nicotina y no necesariamente estamos hablando de tabaco. Tabaco per se es una planta que se cultiva sobre todo por sus hojas, que la persona lo puede masticar o lo que sea, porque como en sus hojas tiene la nicotina, y la nicotina es un estimulante, las personas la consumen buscando ese efecto.
nicotina per se es esa sustancia altamente adictiva, alcaloide, y que nuestro cuerpo aumenta la presión y estimula el cerebro, el sistema nervioso central. Lo que ocurre es que si una persona se acostumbra a ese efecto de estimulación, cuando llega un momento que ya no lo tiene, ocurre un síndrome de abstinencia, o esos síntomas que a todos nos ha pasado cuando estamos acostumbrados a tomar café y un día no lo tomamos. Entonces, los cigarrillos electrónicos como tal comprenden una amplia gama de dispositivos que van desde el tamaño de un USB hasta el tamaño de un lápiz, hasta un instrumento ya un poquito más grande como los famosos tanques, que luego veremos. Pero lo que tienen en común es que es un dispositivo que con una batería toma un líquido y ese líquido lo vaporiza, genera aerosoles y esos aerosoles de ese líquido es lo que nosotros consumimos. Cabe destacar que, como les dije al inicio, no necesariamente está asociado a nicotina, ya que es precisamente la presencia o la ausencia de nicotina en ese líquido lo que determina si es, por ejemplo, un CEF o un dispositivo, perfecto, gracias, o un sistema electrónico de administración de nicotina, que es lo primero que vemos aquí, que es cuando el líquido tiene nicotina, o sistemas similares sin nicotina cuando no lo tiene. Y ya, pasando a la parte del tabaco, que ahí es donde entraría la juca, es un producto de tabaco calentado, donde ese tabaco se calienta y al calentarse emite ciertas sustancias que luego veremos y sus efectos para la salud. Como dije, algo bien general, algunos 5 minutos. Solo para contexto, en los Estados Unidos, el 22 al 40% de estudiantes universitarios refirió utilizar la juca, un estudio de prevalencia realizado por el CDC. Y un 13.1% de los alumnos de secundaria consumen regularmente cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Si vemos nuestras cifras ya en juca, según un estudio realizado en estudiantes de secundaria, el 32.6% de ellos afirmó utilizar la juca o pipa de agua para consumir tabaco. Alumnos de secundaria aquí en República Dominicana, 32.6%. Y de ellos, la mayoría refirió que lo usaba porque es más saludable, ya que el agua, ellos refirieron, filtra las sustancias nocivas. El mismo estudio realizado en estudiantes ya universitarios demostró una prevalencia del 61.1% de estudiantes universitarios que utilizan juca. Ese estudio fue realizado por la Pucamaima y vamos a quedarnos con él en mente para otras cosas que veremos más adelante. Pero bien, estamos hablando mucho del cigarrillo electrónico, pero ¿cómo es su anatomía? ¿Cómo está formado? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es su estructura? Les dije que hay una amplia gama, muchas generaciones, distintos tipos, pero en general todo es lo mismo. Es una batería, tiene un lugar donde se coloca el líquido o donde se coloca el cartucho, que tiene nicotina, disuelta a veces en propilglicol, que es un tóxico, que ese tóxico, ni modo, cuando ese líquido se calienta, también se emite al medio ambiente y hacia nosotros. Y ya. Lo que respecta a la juca, tiene una base que contiene agua, que cuando con la manguera las personas succionan, el mismo tabaco que está arriba y el producto de la combustión de ese tabaco por el carbón que se le coloca, pasa, mueve el agua y es lo que nosotros aspiramos. Si a nosotros nos dieran $1000 por acertar la siguiente pregunta, ¿cuál de esas partes sería la que tiene mayor contaminación? Creo que quizás ninguno nos lo ganemos, porque particularmente lo primero que yo pienso que quizás la manguera o la boquilla sería la porción que tiene mayor contaminación. Sí. El sello de agua. Sin embargo, bueno, José Miguel se lo ganó. Sorprendentemente, en un estudio realizado en Arabia Saudita, en más de 150 equipos, el agua, donde está contenida el agua, es lo que tiene mayor cantidad de microorganismos. Y esos microorganismos son los más resistentes de todos. Sé que han leído esto, que una hora de juca equivale a 100 o 200 veces el humo de un cigarrillo tradicional. Y ya para ir concluyendo con esta sección, como les dije, trajimos este tema al tapete para investigarlo y para mostrarlo también a raíz de la pandemia del COVID.
ya que se ha mostrado que las personas que consumen esos dispositivos regularmente tienen hasta 14 veces más probabilidad de requerir un ventilador mecánico en el caso de enfermar gravemente por COVID. También se ha visto que en ellos aumenta la susceptibilidad de enfermarse por el virus, adquirir el virus y enfermarse. ¿Por qué? Porque estas mismas sustancias irritan el sistema respiratorio, que eso es otra cosa. Las personas refieren que a veces, como se utilizan aditivos de frutas, creen que eso lo hace más inocuo, pero nada que ver. Aunque no tenga nicotina, el simple hecho de tener esos aditivos y de tener esas partículas en nuestro sistema respiratorio nos hace daño. Y el uso de estos instrumentos se ha asociado a una mayor susceptibilidad a adquirir otras enfermedades infecciosas por el mismo ambiente de uso. Las personas, aunque cambien la boquilla del instrumento, como quiera ya vimos, está sujeto a contaminación. Y en un estudio realizado en el Hospital Santo Socorro de aquí de Santo Domingo, dio que el 75% de los enfermos de tuberculosis consumían la juca. Esto no quiere decir que obviamente hay una asociación directa, obviamente, repito, pero sí es algo que nos pone a pensar. Y ya con esta parte, que es donde entramos del problema a la intervención y a la investigación, todo esto hizo que el Ministerio de Salud Pública emitiera una resolución en 2017 que prohíbe el uso de juca específicamente en lugares cerrados y bajo techo, ya sean públicos o privados, precisamente para evitar que todos esos gases tóxicos que contienen metales pesados, que contienen cadmio, que contienen bastante monóxido de carbono, que contienen alquitrán, que contienen hasta formaldehído, lleguen a nosotros y nos hagan daño, ya que al año se estiman algunas 8 millones de muertes por tabaco, de las cuales 1.5 es de manera indirecta, es decir, el famoso humo de segunda mano o tabaco de segunda mano. Pero bien, ¿recuerdan la investigación de la Pucamaima que les mencioné al inicio? Esa investigación está referida en esa regulación del Ministerio de Salud Pública. Ellos refieren vista la investigación y los mencionan a ellos. Entonces es una forma de cómo la investigación puede, precisamente eso que siempre escuchamos en la escuela, servir para la toma de decisiones. Entonces, los objetivos de este estudio fueron conocer la percepción de los estudiantes universitarios ante estos dispositivos y las razones que probablemente motivaron su consumo, y describir el uso de estos dispositivos entre los individuos de estudio. Es una investigación descriptiva de corte transversal. Utilizamos un formulario que estaba en la plataforma de Google Forms, que los encuestadores iban y les hacían las preguntas y llenaban según los participantes iban contestando. Todas preguntas cerradas. Importante que se realizó un muestreo estratificado. En el muestreo estratificado yo separo según distintas categorías. Entonces, en este caso lo que hicimos fue tomar el total de estudiantes que están inscritos en la universidad. De ese total de estudiantes, dividir cuántos estudiantes hay en cada facultad. Calcular las proporciones de estudiantes de cada facultad según el total de los universitarios, y en base a esas proporciones, entonces, tomamos el valor que correspondía a la muestra y lo dividimos para obtener al final, por ejemplo, yo necesito 10 estudiantes de medicina, pero solo necesito 2 de artes. ¿Y por qué 10 de medicina y 2 de artes? Bueno, porque los estudiantes de medicina son más que los de artes, pero todo como que proporcional, para intentar tener una muestra lo más representativa, entre comillas, posible. Probabilístico, y en lo que respecta a la selección fue por conglomerados. Asistíamos a las facultades y según los que estaban ahí conglomerados, según, repito, la facultad que teníamos hasta completar el cupo, le fuimos aplicando e invitando a completar el formulario. Y respecto al análisis, se realizaron análisis de frecuencias absolutas, relativas, análisis bivariados, pruebas de chi cuadrado y de Myers Briggs. Y en la sección de resultados y conclusiones, respecto a los demográficos, para conocer quiénes contestaron este formulario, debemos de saber que el 58.2 eran de sexo femenino,
que el 41.8% eran de sexo masculino y que la edad primordial se encontraba entre los 20 a 24 años, correspondiendo a un 44.4% de la muestra. Aquí están las facultades que fueron visitadas, ahí están todas las de la universidad, y llama la atención que aquellas que presentan mayor porcentaje de la muestra observada es premédica y ciclo básico. Pero recuerden que eso fue en relación a lo que ocupaban su proporción del total de los que están inscritos en la universidad. Y en lo que respecta al consumo de juca, al ser cuestionados sobre si la conocían, no si la consumían o si sabían sus partes, si sabían si era perjudicial, no. Simplemente si usted sabe lo que es eso, conocían. Un 93% de los participantes refirió que sí, que la conoce, lo cual no nos sorprende porque díganme, eso ya es parte de nuestra cultura. Ya incluso, eso era algo que me fascinaba, hay toda una cultura asociada al uso de la juca, al uso de los cigarrillos electrónicos. Hay hasta una profesión de juquero, hay todo como un movimiento incluso alrededor de eso, que debe ser considerado para fines de investigaciones y para fines de aplicación de políticas. También, de los 383 estudiantes, que fue al final la muestra que utilizamos para el estudio, de esos 383, el 163 refirió que alguna vez la ha utilizado. Y de los que refirieron que la han utilizado, que fueron esos 163, 16 personas continúan usándola regularmente. Es decir, que esos 163 pudo haber hasta sido un solo uso, un uso de curiosidad o de prueba o dos usos, pero llama la atención de que sí, de que la han utilizado. En lo que respecta, ya esta sección es de los que se afirmaron que la utilizan. Vemos que igual corresponden la mayoría en la edad de 20 a 24 años. Y la razón entre los que han utilizado juca versus los que no es de 1 a 3. Hay otra cosa interesante, que pese a que las proporciones de los sexos son similares frente al total, cuando analizamos el consumo de juca, por ejemplo, de las mujeres versus el consumo de juca de los hombres, pero en lugar de compararlos con el total, comparamos mujeres que sí, mujeres que no, con los hombres que sí, los hombres que no, y hacemos un test estadístico de significancia, vemos que efectivamente los hombres tienen mayor tendencia, sobre lo que pudimos observar, a experimentar con lo nuevo o a utilizar inicialmente estos dispositivos con un valor de P de 0.007. Al ser cuestionados acerca de las motivaciones para ese primer consumo, ¿qué lo llevó a usted a probar la juca? El 52.4% refirió que fue promovido, incitado, enganchado por un amigo. Mientras que el 19% refirió otro, imagino que no quiso responder porque eso es lo que la gente pone, no quiere responder otro. Y un 11.9% redes sociales. Me llama la atención de que ambos son cosas como que muy cercanas al individuo, muy de cerca. Y ciertamente nos recuerdan la importancia que tiene el contexto del individuo y la importancia del ambiente en los problemas sociales y los problemas de salud. No es solo ver a la persona, sino también ver su entorno. Y ya al hacer el procedimiento de Marasculio, que como le dije, de manera simple, es una prueba estadística que evalúa las cosas, pero según, por ejemplo, si yo evalúo algo en hombres, no lo comparo con el total, sino lo comparo con la misma proporción de ellos mismos, para determinar si realmente tiene significancia o no. Vemos que sí, de que ciertamente se mostró que el grupo de un amigo tenía preponderancia y que esta preponderancia era significante cuando se le calculó el valor de P. Ya evaluando el consumo de juca, pero un consumo regular según el sexo, realmente no se mostró ninguna preponderancia. Ambos sexos parecen utilizarla igual, sin ninguna gran diferencia que merezca ser mencionada. Igual a las motivaciones por el consumo, al ser cuestionados al respecto, el 58% refirió que la utiliza por diversión o placer. E igual, al hacer la prueba de Marasculio vimos que era algo significativo
y que se encontraba como que bien diferenciada con relación a las demás. Las otras respuestas fueron porque mis amigos la usan, por diversión o placer, bueno, ya es la principal, o para disminuir el estrés y la ansiedad. En lo que respecta a si ellos agregaban sustancias diferentes a las usuales o no, en español, si le agregaban marihuana o algún otro tipo de sustancia ilícita, el 19% refirió que sí, que es lo que está en naranja, y el 81% refirió que no. Es decir, que lo utiliza con nicotina o con los aditivos de venta libre ilegal. Y bueno, nada, que este hecho de que ellos utilizan sustancias lícitas es significativo respecto a las demás. Ya pasando a la sección del consumo de cigarrillos electrónicos, vemos que el 83.6% de los participantes refirió que lo conoce. Cabe destacar que cigarrillo electrónico, vapeo, e-cigar, lápiz, incluso le dicen, o pen, nos estamos refiriendo a lo mismo en cuanto al concepto. 83.6% lo conoce. ¿Cómo no conocerlo? Y de todos los preguntados, el 26.8% refirió que lo ha utilizado alguna vez, de los cuales el 10%, este 10% es tomando ese 26.8 como un 100%. Solo el 10% continúa utilizándolo regularmente. Igual a ser cuestionados respecto a la influencia del primer consumo, el 38.6% refirió que fue un amigo. En segundo lugar, aquí lo ocupa las redes sociales, igual como que se mantiene ese patrón de que es lo más cercano al individuo, lo más cercano a su contexto. Igual, la mayoría refirió que lo hace por diversión o placer, el consumo de cigarrillos electrónicos, y un 25% refirió que lo hace para eliminar estrés y ansiedad, y un 9% indica que lo utiliza para dejar de fumar, porque ciertamente algunos de esos dispositivos se han incorporado en la terapia para reducir el síndrome de abstinencia y dejar paulatinamente de depender del cigarrillo. Al ser cuestionados sobre el lugar en el que usa cigarrillo electrónico, la mayoría respecto a los demás, el 45.5% refirió que lo utiliza en su casa, seguido de la universidad y en la discoteca o el bar. Y finalmente hicimos una prueba de Chi cuadrado sobre el uso de cigarrillo electrónico con el uso de juca para ver si mostraba con alguna significancia estadística que estaban relacionadas, con otra prueba que hicimos, y vimos que sí, de que ciertamente están relacionadas, al menos según la prueba que hicimos, y que muestran cierta dependencia de uno del otro, con un valor de P de 0.000. Recuerden que el valor de P es 0.05 y que mientras es inferior, pues mayor significancia o asociación estadística entre las variables. Ya finalizando, los estudiantes que al momento del estudio se encontraron usando ambos dispositivos, en total fueron 16, que corresponden solo a un 4.2% del total de los encuestados. Y esto fue un 38.1% de los que usaron juca y un 36.4% de los que usaron cigarrillos electrónicos. Bien, conclusiones. Ok, ya sabemos todo esto, pero ¿qué nos vamos a llevar a casa? Lo primero es que los quiero recordar de que ciertamente la investigación tiene poder, de que, como les mencioné, ya en la resolución del Ministerio de Salud Pública se hizo referencia a esa investigación de la Pucamaima. La investigación es una investigación de unos estudiantes, creo que hay como 2 doctores también, fue algo creo que incluso como de una tesis, y uno lo ve desde fuera y puede parecer hasta soso, o no sé, o como que wow, pero como en ese momento era algo novedoso, no se tenía información al respecto, realmente dio como una buena base de más o menos qué podría estar pasando con estos temas en nuestra población, hasta el punto que, como les dije, está en la resolución del Ministerio de Salud Pública. Ellos hacen referencia a que visto el estudio de Pucamaima, no sé qué, y eso en gran parte pues impulsó la creación de esta resolución que prohíbe el uso de juca en espacios públicos y privados cerrados. Entonces, llevémonos a casa, seguir investigando y recordar el contexto social y la cultura asociada a las cosas. Esto es algo muy relacionado con esto que hacemos aquí en Two Oceans,
y como decía la doctora Miri, nuestra misma visión, nuestro mismo concepto de conocimiento que empodera a las comunidades, expresa la importancia que tiene la comunidad, el contexto de la persona, sus amigos, su influencia, el entorno biopsicosocial, hasta qué come, qué consume, con quién está, dónde va, cómo vive, en la forma en la que se comporta. Hay toda una cultura asociada al vapeo, que eso es lo que está cool, que eso es lo que vende. Los influencers los promocionan, los kits se venden y se promocionan, aunque no deberían promocionarse para menores de edad, pero lo hacen. Y hay hasta en páginas de internet kits de inicio, lo venden así tal cual, yo lo busqué. También me puse a buscar los precios por curiosidad y vi que una noche de juca puede costar entre 1.500 a 3.000 pesos. Ellos poniendo siempre el recambio de carbón, porque el carbón hay que irlo cambiando en cierto tiempo. Así. E igual vi que un vapor o un cigarrillo electrónico puede costar entre 1.500 a 2.000 pesos si son de segunda generación y así. Y la misma OMS ha dicho que las adicciones de esta forma tienen un efecto, por supuesto, en la economía de las personas. Y si se afecta la economía de una persona, se afecta su salud. Y no solo se afecta a él, se afecta al país. Y si se afecta al país, nos afectamos todos. Entonces, eso también nos ayuda a reflexionar sobre la salud colectiva. Y de que no es, bueno, ¿qué le importa al Ministerio de Salud Pública si yo quiero estar vapeando? Sí me importa, sí nos importa a todos, porque de alguna forma eso repercute en todos como país. También dentro de esas mismas medidas que se han intentado imponer para regular su consumo, está el aumento de los impuestos al tabaco, está la restricción de cierta publicidad, o sea, todas esas medidas nos afectan de una forma u otra. También resulta indispensable consolidar las estrategias de promoción de salud dirigidas a estos usuarios, incluir en esos llamados de atención una descripción no técnica del daño que hacen estos dispositivos a la salud, algo claro, que ellos lo entiendan, de qué es lo que pasa con tu pulmón, de qué es lo que pasa contigo si tú sigues consumiendo eso. Y finalmente, seguir incentivando la vacunación oportuna entre esas poblaciones, sabiendo que, obviamente, por lo anteriormente descrito, tiene una mayor susceptibilidad ante el virus. Pues nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Y nada, sugerencias. Me encantó mucho la presentación, la investigación, y aprendí cosas que realmente son nuevas para mí, porque igual con la primera pregunta, que si conocemos la juca, que el 93% dice que sí, pero no tenía idea de la complejidad. Y me gustó mucho la parte en que se enfocaron en que hay una cultura ya de juqueros, o sea que hay una comunidad que vive de ese negocio. Tengo una pregunta, y es con relación, sabemos que la juca no es algo que viene de esos países árabes, sí. Ya por costumbre, por tradición, por cultura. ¿Qué estudios hay? Por ejemplo, yo tengo años ya utilizando la juca. Ellos no hay una investigación, un estudio que dice, por ejemplo, el impacto que tiene esa comunidad por el uso de la juca. Sí, muchísimas gracias. En ellos también se ha descrito un efecto nocivo, porque ellos la suelen usar con el tabaco. Lo único que ellos utilizan el tabaco y ya. Pero aquí son muy creativos y han añadido muchísimas cosas, muchísimos aditivos, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, esos aditivos también se ha visto que potencializan incluso ese daño que le hace al sistema en general, no solo al sistema pulmonar, sino al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, hasta se ha asociado con enfermedades degenerativas su uso continuo. Entonces sí, hay estudios que describen los efectos en general en esta población, se describen dañinos, pero en general, como ellos lo usan de una forma distinta y también con una frecuencia distinta y hasta más en un sentido recreativo, espiritual o lo que sea, como es diferente, no es como un impacto tan marcado como es aquí. Pero sí, igual. Y otra cosita, yo he tenido curiosidad porque el cigarrillo electrónico no son casos muy frecuentes que la batería tiende a explotar.
incluso que he visto casos que a la gente se le incendia dentro de la ropa cuando lo cortan. No, que hay alguna estadística de, aparte del daño que hace por el consumo, de lo peligroso que puede ser ese aparatito. Está súper interesante, no lo he buscado, lo he escuchado, pero no conozco ningún caso ni nada, pero lo voy a buscar, está muy interesante. Me imagino que sí, que debe haber como un estudio de prevalencia, que no sé, que diga que tanto eso explota, pero está interesante. Lo que sí me llamó la atención es que el ministro de Salud Pública, el doctor Rivera, hace como 2 semanas se refirió al vapeo, pero en algo que quizás ninguno de nosotros hemos pensado. Él se refirió al vapeo en el contexto de los accidentes de tránsito, porque era la semana de seguridad vial, y él decía que gran parte de los accidentes de tránsito están causados porque la gente tiene sueño, que se duerme, que no sé qué, que el alcohol, y mencionó también el vapeo. Y él decía, ustedes saben el humo que bota eso, y es verdad, ese mismo humo, y eso está como con la cultura del vapeo, que tú estás manejando, y tú estás vapeando, y estás grabando un story, y tienes una cerveza o lo que sea en la mano. Esa es la cultura. Y tiene una música alta, por supuesto, con el bajo alto. Entonces, sí, muy interesante. Me imagino que sí que debe haber, no sé, no sé cómo que la cifra, que tanto explota o lo que sea, pero está muy interesante. Yo vi que, si entendí bien, las personas que usan más hookah están más propensas también a usar cigarrillo electrónico. Sí, sí. ¿Han visto algunas diferencias entre diferentes carreras o facultades en cuanto a la frecuencia de uso de uno u otro? Sí. Bueno, y hay una diferencia. Vimos que era más frecuente en estudiantes de medicina, premédica y ciclo básico, pero no llegamos a hacer como un análisis estadístico para ver si esa diferencia era totalmente significativa. Estudiante de medicina. De premédica. Predicando con el ejemplo. Siempre. Tú tienes una mayor muestra de ciclo básico. Ajá, sí. Habría que ver también el énfasis que se hizo en muchos estudiantes. Hay que tener cuidado en ese sentido. Sobre todo si no usan estudiantes estadísticos. Sí, exacto. Sí, perdón. No, claro. Entonces, hay otra cosa que bueno, en primer lugar, muy buena. Muy buena. Muy buena, mucha gente dice buena. Gente de amigos, de muchos años. Y nada, felicito por el estudio. El estudio entiendo yo que va, fue antes de la pandemia que se hizo. Y lo que posiblemente se rescata para ver por qué no debe ser eso, cuáles son los grupos de población y los factores que más determinan que haya su uso y su posibilidad de que el uso que hace un individuo de la ruta pueda predisponerlo no solamente a cáncer de pulmón, que posiblemente sea uno de los problemas a largo plazo, sino también problemas con COVID, por ejemplo, también puede ser de alguna manera también el individuo puede verse afectado. Pero hay cosas que se voy a preguntar simplemente para saber, pero no creo que haya una evaluación ética de esto. Sí, se metió el comité de ética de la facultad. De la facultad de la UAS. Sí, la facultad de la UAS. Okay, eso es importante. Porque si Claro. o sea, tú preguntas, hay unas preguntas ahí que pueden ser muy sensibles, que se está usando sustancias adictivas, que no necesariamente el individuo debe contestar. O sea que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo lo que se hizo la pregunta, frente a quién. Esas cosas metodológicas que simplemente la tenemos así porque es un journal job. Claro. Bien, la otra cosa es, había un 18%, no lo vi porque el pastel no lo tenía, había un 18% de gente que también tenía historia de sustancias adictivas. Que le agregaban a la juca sustancias como marihuana y ese tipo de cosas. Eso es muy interesante. Importante para las acciones. O sea, es interesante porque habría que ver, primero, qué grupo de población es que lo hacía. Y eso podría decirle también cuál es el grado de adicción que hay
en ese grupo de población. Y si eso, en comparación con lo que se ha hecho anteriormente, ha aumentado, sigue igual o ha disminuido. Este es un estudio hecho en la UAS, todavía más interesante, porque no es una universidad privada. Tú esperas que quizás con mayor acceso de ingresos, esto sea mucho más alto en una universidad privada. O sea que esto sienta las bases para que si quiere ser una universidad privada, que se entiende que puede haber más acceso. Le digo acceso monetario, porque los problemas de alcohol no solamente son problemas de alcohol, sino problemas de acceso. Hablando de la droga que es más permisiva en el mundo entero, es una droga. Bien, entonces, mientras más acceso tiene, más probabilidad de hacer delitos. Esto está claro. Entonces, por eso lo traigo a colación, porque posiblemente eso también pase con la universidad privada. Y es bueno que lo tengan en cuenta para futuras investigaciones que están pasando por eso. Y hay una muestra que fue por conglomerada, muy interesante. Ustedes tuvieron el dictado de todas las facultades que ponen ahí. O sea, pusieron arte, pusiste ciclo básico. Sí. Ustedes tuvieron el dictado de todos los estudiantes. ¿De todos los? Estudiantes. No. Nosotros pedimos los datos consolidados al departamento de registro y ellos nos pasaron como que en la facultad de medicina hay tantos en total, de esos tantos son femeninos, tantos masculinos. Nos lo dieron por facultad y por sexo, pero datos consolidados, no tuvimos acceso a la lista detallada. Entonces, los datos fueron consolidados. Sí. ¿Y cómo se hizo la selección de la muestra? Porque te lo pregunto no porque estoy criticando tu estudio, yo creo que el estudio está muy bueno, pero yo quiero, ¿entiendes?, ver cómo se hizo esto. O sea, si yo hago un muestreo estratificado, probabilístico por conglomerado, lo que estoy esperando es tener un listado de gente, o sea, con nombre, apellido, matrícula, eso es lo que yo espero. Y entonces yo digo, bueno, que yo voy a sacar proporcionalmente 40 gente de aquí, porque esa es la proporción en base a lo que tengo total del grupo de productividad. Claro. Entonces yo digo que iba a sacar 40 gente, entonces yo comienzo, ya yo tengo el listado, tengo el conglomerado, tengo el número de gente, pero ahora voy a hacer los 40 de 200.000 o de 100.000 o de 1.000, por ponerlo de 100. Cuando comienza a hacer un muestreo de la biocita, ya tengo de eso, o sea, del 1, del 3, ¿me entiendes? Sí. Con un muestreo singalatorio, del 1, el 3, el 5, entonces tú seleccionas tu gente en base a eso. No quiere una persona, voluntariamente no quiere entrar, entonces cojo el abajo. Si teníamos consolidados, no lo pudiste hacer, entonces ¿cómo elegiste la muestra? No, realmente fue simplemente al azar, pero en el conglomerado. O sea, nosotros llegábamos, a las personas que estaban ahí, que eran de esa facultad, le preguntábamos, mira, usted está aquí en medicina, pero usted estudia medicina. Le hablábamos del estudio, si tenía el consentimiento y quería aplicar, entonces lo poníamos a llenar y le hacemos las preguntas. Pero sí hay una parte que se pierde. Eso es algo que si tú lo publicas tienes que hacer una limitación, porque no fue probable. O sea, yo entré a un curso y de quién quiere participar. Necesito 40, pero no le diste la misma probabilidad a que en la mañana, a que en la tarde, ¿entiendes? O sea, eso es importante, porque en cierta forma, que la probabilidad de que la gente pudiera contestar no es la misma. O sea, si yo estoy metido en el lío, para decir una forma dominicana, tú sabes que dijiste que es español, si yo estoy metido en el lío, posiblemente tenga más temor, posiblemente, de comentar algunas cosas que no. Claro. Bueno, si yo tengo, si tú vas a una comunidad, vamos a hacer una prueba de vida. Pues posiblemente que se sienta más riesgo que ¿entiendes? Porque me van a ver, entonces eso hay que tener en cuenta. Y no es que esté mal lo que tú has hecho, sino que dentro de las limitaciones tienes que poner que esto no fue así, pero posiblemente es una buena fotografía de lo que está pasando y que tú entiendes que en otro estudio que se haga se tenga en cuenta eso y de la dificultad que hay, pues por eso te lo pregunté, porque yo conozco la universidad.
de tener resultados. O sea, yo dije, wow, un trabajo espectacular, de tener los hijos también gente y comenzar a cada uno y claro a cada uno. Yo dije, esto fue un trabajo espectacular en medio de la pandemia, ¿no? Entonces eso me llamó la atención por eso lo estoy diciendo. Entonces eso hay que especificarlo para que se vea que la probabilidad como tal no fue tan 100% probable, sino que posiblemente sea un no probabilísimo, más que probable. Estamos de acuerdo. A uno le parece que es al azar, pero en realidad si tú escoges un sitio ya no es al azar, ya son los que están en ese sitio y el sitio de por sí es un determinante de riesgos. A lo mejor lo que fuman en la segunda fase Con todo lo que representa es una cascada del azar. O sea, tú me hablas, yo pude rechazar mi hipótesis nula, no fue por azar, yo te puedo arguir eso. Tú no puedes decir, no, pero tú no puedes decir que esto no fue al azar, porque a lo mejor tú no tienes un 5%, fue tu probabilidad menos de 0.05, sino que eso se volvió más alto. Y mientras más alto es el azar y la P, más alto es el error 1, tipo 1, el error alto. Y mientras más alto es ese error, más probabilidad de equivocarte tú tienes de decir que lo que tú estás diciendo que es verdad, en realidad es verdad. ¿Entiendes? Entonces, es un juego de palabras, parece cantinflas, pero no lo, pero en la realidad, eso es muy importante, porque eso es lo que realmente es la esencia y la fisiología de la investigación. Bueno, y si tú tienes un sesgo o algo que te altera, entonces ya es lo que yo le he llamado, un día lo voy a patentizar, la fisiopatología de la investigación. Bueno, o sea, ya eso se convierte en algo que te está causando un ruido y posiblemente la validez no sea tan completa, y eso solamente se cura si tú lo dices como una limitación. ¿De acuerdo? Pero muy bueno. Yo no quiero que mis palabras vayan a ser como un desagrado, lectura, lo que sea, que yo creo que es un gran valor que tiene que estudiar. Lo único es que para ya tener una publicación, lo ideal sería tener eso en cuenta, para que la gente sepa hasta dónde llega la validez interna y la validez externa. Gracias. Hola, Doctora Suárez. En primer lugar, felicitar a la doctora Maciel por excelente exposición sobre el tema, y a mí me gustaría resaltar algunas cosas que me llaman la atención del estudio. En primer lugar, acerca del entorno. Aproximadamente un 18% de los jóvenes mencionaban que, importante resaltar, a pesar de que hay una prohibición según la ley que prohíbe que el consumo de juca se dé en lugares públicos o privados cerrados, hay un 18% de los jóvenes que lo consumen dentro de la universidad, inclusive en segundo lugar, después de antes de los bares, y en segundo lugar después de su casa. O sea que universidades, que son centros de estudio, nosotros deberíamos tener, o quizás es un buen punto para nosotros empezar a pensar qué podemos hacer para fortalecer esos controles dentro de las universidades, porque si no se permite según la ley, las universidades tampoco deberíamos permitirlo. Entonces eso me llama la atención, y pensar quizás agregar se podría a las conclusiones de qué manera nosotros pudiésemos disminuir su uso. Dicen que depende de cuántas veces tú leas un libro, no siempre, aunque el libro tenga el mismo contenido, no lo vas a leer de forma igual, porque depende del momento en el que tú lo leas, tú vas a tener diferentes conocimientos. Y aunque nosotros hayamos participado también junto a la doctora Maciel de la investigación, ahora también otra cosa me llama la atención, y es que se sugirió al final, dentro de las conclusiones, que quizás pudiésemos tener un abordaje menos técnico para acercarnos a esos jóvenes los cuales hacen consumo de juca, para que o de cigarrillos electrónicos, para que ellos quizás sepan un poquito más, o hagan un poquito más de conciencia acerca de los posibles daños a su salud y las consecuencias que podrían acarrear. Pero, importante, un alto porcentaje de los jóvenes que consumen juca son del área de ciencias de la salud. O sea que realmente el problema está en el conocimiento técnico, porque es posible que ellos lo tengan. Quizás pudiésemos tomar en cuenta otras formas
de abordar ese tema para que se pueda quizás disminuir su consumo, quizás se pueda hacer más conciencia, pero no necesariamente partiendo del conocimiento técnico, porque al parecer, aún teniendo el conocimiento técnico, eso no ha quizá disminuido tanto el consumo de estas sustancias a través de estos dispositivos. Y por demás, felicitarlos. De acuerdo, gracias. Muy atinado tu comentario, de verdad, me parece muy interesante y particularmente creo que tienes razón. Creo que a veces el simplemente tener conocimiento no significa nada, a veces hasta quien más sabe, quien menos hace. Entonces, sí, sería algo muy interesante en tomar en cuenta. Y quién sabe, quizás hasta enfocarnos a esa población con todo lo contrario, con más conocimiento técnico, pero quizás presentárselo de otra forma, o no sé. O quizá algunas restricciones, porque como mencionaba, está el conocimiento, pero tenemos, por ejemplo, lugares donde no se debería permitir, donde no tenemos ningún tipo de limitación, a otras cosas sí, pero a esto no. Entonces, ¿qué nos hace falta para abordar ese tema? Es algo que sería interesante estudiar. Gracias, muy interesante. Sí, doctora. Sí, siguiendo con el tema de la muestra, solamente con el recinto de Santo Domingo. Sí. Okay. Es interesante porque uno siempre cuando uno está en esa área y uno quiere utilizar el resultado de la investigación como información para, como mencionaba, toma de decisiones, para transformar, uno siempre necesita ponerle qué tanto abarca ese resultado de la investigación. Entonces no podríamos decir que eso está pasando con los estudiantes de la UAS de la República Dominicana, porque solamente por el Santo Domingo, en el recinto aquí principal. completamente afirmativo. Sí. Y tomando en cuenta eso, es interesante que, como ustedes mencionaban, el Estado haya mencionado esa referencia bibliográfica para tomar una decisión legal que abarque a todo el territorio nacional. Eso es interesante también. Es lo que también es lo que habíamos hablado de la validez interna y la validez externa. Hasta dónde es el alcance de esa validez externa, a sabiendo de que hay alguna cosa que te afecta tu validez interna. O sea, esos son conceptos muy importantes en investigación, porque eso es la esencia de todo. Si por alguna razón eso se afecta, entonces la investigación tiene un alcance limitado, y hay que decirlo. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor? Exactamente. Pues, o sea, yo no puedo hacer una experiencia a nivel nacional, ni en todos los estudiantes de medicina de 15 a 45 años, etc. O sea, yo tengo que tener un alcance de hacia dónde va esto, y posiblemente tenga que decirlo, mira, esto es solamente una investigación de base para que se haga, o para que se incluya eso en nuestro volumen de esa. Bueno, por ejemplo, yo creo que ya las empresas nunca lo van a hacer más, pero bueno, para que se incluya en una encuesta nacional que quiera hacer la ONU. Bueno, y ese es un componente que puede ser importante, pero ya tiene que tener una representatividad que te permita a ti, eso es lo que te dice la doctora, que te permita a ti tomar políticas y acciones a nivel nacional. Porque a lo mejor el problema es más grande, o es más grande de lo que uno cree. ¿Qué? Okay. Totalmente de acuerdo. Yo hubiese hecho honestamente con los ojos del corazón, o sea, yo lo que vi como que, wow, una investigación que fue hecha por estudiantes, que era doctora, y que ellos pudieron, pero viéndolo con los lentes que Karen me ha puesto, y la muestra son como de 140 estudiantes, ahora que yo... No, ya veo con los lentes, no me lo quite. Porque es cierto. Nosotros bajo ningún concepto queremos que tú vayas a pensar que nosotros estamos desbaratando el estudio, porque es mal estudio, ¿no? O sea, este es un ambiente académico. Claro. Aquí, gracias al Señor, aleluya, no hay políticos. ¿Ok? Que yo sé. Quizás es lo único que hay. Entonces, es un ambiente académico. Y un ambiente académico eso es lo que se hace. Porque hay que devolver, no es lo que puede un programa de variedades hablar de estas cosas, porque nadie te va a devolver. Entonces, cuando uno hace este tipo de journal, eso es lo que quieres, y te comienzas a reflexionar
Y sobre todo las cosas, que eso lo hemos hablado, tener una humildad científica. O sea, tú tienes que tener claro de que no hay una sola investigación que no tenga limitaciones ni tenga errores. No la hay. Porque es lo que se está buscando con esto, que si es una investigación, no sepa cuál fue la rigurosidad que se hizo, cuáles fueron los detalles, y que eso me sirva, que lo que dice la doctora claro, o sea, eso nada más se hizo aquí en un grupito, o sea, ¿cómo yo voy a coger esto ahora? Yo voy a hacer una resolución nacional, como que fue muy racional esa decisión, eso es lo que ella está diciendo, ella no lo ha dicho, pero es así. Entonces, que tenía la misma situación de solo hacerse un cambio. bueno, entonces ahí es que está, entonces tú tienes que buscar la data, al menos, es lo que me ha enseñado esta pandemia, que sea una crisis, sea una emergencia, en la que tú tienes que rápidamente tomar decisión. Eso es así. Pero en este caso, por ejemplo, en 2017 tuvieron poner en tu subtítulo realidades de antes de la pandemia. Entonces yo creo que una resolución de ese tipo, yo creo como que independientemente de lo que pensamos del cigarrillo, está evidente, ¿verdad? Una resolución que haga de alguna manera que afecte algunas cosas, pero que no solamente podría basarse en una investigación como esta, ni una de igual envergadura. Bueno, o sea, eso ya requiere otras cosas. Al menos que la evidencia sea tan contundente que diga, no, esto no hay que hacer más estudio. O sea, fue tan contundente que el 100% le dio cáncer. Y se sepa que yo voy a hacer otro estudio. ¿Entiendes? Entonces, quiero que se entienda el contexto que estamos dando contigo. Es un ambiente académico. Lo que dice la doctora es decírtelo todavía más claro. Mira, ¿cómo fue esto? Claro. Con este grupito, y eso no quiere decir que está mal hecho, para nada. O sea, simplemente estamos tratando de hacer un espacio de reflexión en nuestro país, en medio de una pandemia, que es lo que es la esencia de este Jordan Club. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, yo iba a decir justamente que cuando estabas presentando ya al final las conclusiones y eso, yo estaba pensando, wow, o sea, ¿cuánto alcance tendría este estudio, verdad, como a nivel nacional? Sí, realmente, bueno, se dan las condiciones que el doctor mencionaba, de ya tener una mayor y demás. Pero, en fin, también, yendo por la línea de... La doctora Suárez. La doctora, aquí. Bueno, pues estuve también pensando justamente en eso, de cómo se necesitaría como ese complemento de una parte cualitativa que precisamente indague en lo que es, cuáles son las causas por las que esas personas realmente recurren al uso de hookah y cigarrillos electrónicos, y sobre todo para crear campañas que realmente sean efectivas, porque ahora mismo vemos que campañas como la del cigarrillo, no, que el cigarrillo te hace daño, eso todo el mundo lo sabe, sin embargo fuma. Tú te quedas como que, ¿pero por qué? O sea, hasta personas que yo conozco, yo le digo, pero, o sea, tú estás consciente del daño que hace. Entonces, no entiendo por qué. O sea, ¿cuál es la causa de que tú sigas haciéndolo, haciéndote daño a tu cuerpo? Entonces, precisamente... Bueno, precisamente como esa parte cualitativa podría ayudar a enriquecer el estudio y tener incluso un mayor alcance para crear campañas efectivas, no tan solo informativas, sino que también puedan realmente lograr un cambio. Que es lo más difícil. O sea, esa campaña es efectiva, ella sabe lo que lo dice. ¿Entiendes? Pero es con conocimiento de causa, eso no es tan fácil. La evidencia, ya no sabemos qué más evidencia vamos a decir a la gente para que se vacune. La gente no se vacuna. Hay gente que no se vacuna, o sea, por muchas razones. Entonces, tú tienes que tener campañas dirigidas a un grupo de población que tiene un pensamiento diferente posiblemente, y tú no puedes hacer campañas de promoción estandarizada, porque no todo el mundo tiene el mismo pensamiento. Entonces ya eso implica posiblemente que ese estudio tenga un componente cualitativo, que tú puedas sentarte, que tú interpretar, que puedas saber lo que está pensando una gente que no se quiere vacunar, que no quiere dejar la luz, que no quiere dejar el cigarrillo, que no quiere dejar el alcohol.
tú ves, o simplemente no quiere dar alguna adicción, tú ves. Y eso se va más para allá también, los embarazos adolescentes, que son campañas que no pueden ser lo mismo una persona que sí quiere el embarazo y que no lo quiere. Bueno, o sea, tenemos, esa es la parte bonita. Tú ves, que tú digas, bueno, esto es lo que tenemos ahora que buscar la vuelta a ver que ese grupo de población vulnerable, nosotros entender lo que está pasando. Entonces nosotros hacer campañas de promoción que permitan que baje el problema en sí. Eso se hizo el cáncer de pulmón, por ejemplo. Bueno, y se hicieron campañas, se han hecho campañas de restricción, o sea, ya tú ves que la gente que no hay cuerpo, metes una cosita y la fuma, pues no puede fumar en todos lados. Bueno, y eso limita, tú no haces restricciones, limita el precio del alcohol. Por ejemplo, tú ves, la juca, tú ves, si tú entiendes que ya hay un reprime cosas. De hecho, creo que en esa misma línea, partiendo también de lo que dijo Wanda, creo que tú lo mencionaste varias veces, que es como que han entrado en contacto con algo que es toda una cultura. Y eso es lo que tal vez hace difícil que se rompa. Todo el mundo sabe que el cigarrillo es perjudicial para la salud y la boca también. O sea, no es un asunto de que yo lo hago por ignorancia en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa cultura que promueve el uso de juca y con qué yo pudiera reemplazar esa juca con algo que no haga tanto daño? Porque la gente no va a dejar de divertirse, la gente no va a dejar de necesitar un espacio que le dé esa sensación. ¿De qué yo le puedo dar? Eso es lo que pasa con cigarrillo electrónico, que yo le puedo dar que no cause cáncer de pulmón. Bueno, ahora sabemos que tenemos otro problema, ahora vamos a tener que sustituir el cigarrillo electrónico con otra cosa. Pero por lo menos, crear un sustituto para ese estímulo que da la juca o cualquier otro elemento dentro de un compartir, para que entonces la persona esté dispuesta a negociar por intercambio. Es lo que realmente está en el núcleo de salud. Y obviamente la promoción, que superemos un poco lo que son tradicionalmente los mensajes preventivos, ¿no? No hagas eso porque te hace daño, pues ese tipo de funcionario lo ve y lo cambiamos un poco al estilo Coca-Cola, pero de un producto de salud que a veces quiere comprar y quiere ver un anuncio navideño con Santa Claus. Entonces, algo así, pero obviamente con un mensaje más oportuno. No estoy a favor de vender Coca-Cola. Solamente digo que eso es lo que funciona. Entonces, aprendamos de lo que funciona para la salud pública. Totalmente, porque las tradiciones se saben vender. Ahora mismo entramos a Instagram, vemos muchos influencers, que esa es la cultura que promueven y eso es lo que se vende como lo que está cool. Entonces, ¿por qué la salud no puede como que aprender esas tácticas y también vamos a poner un influencer ahí a que hable de dieta, de hábitos saludables, de ejercicio? Y bueno, doctor, ya que usted llegó para presentarlo, el doctor Ángel Díaz, él es el director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Especialista de investigación, gracias por estar aquí. Lástima que llegué un poquito tarde porque la idea que tenía de la oye, pero ¿dónde estaba? Es cerca de la independencia y confundí un poco. Todo pasa. Pero no lo estamos grabando. Estamos grabando. Sí. Se puede. Pasa al doctor. Yo me tengo que ir. Yo creo que ya estamos súper mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Con relación a eso que tú dices, que las redes sociales influyen mucho, incluso que te hacen hasta unos combos, por ejemplo, su cumpleaños, un combo con bebida y la juca va incluida dentro del combo que te ofrecen para el consumo. O sea que es una cosa que dice que te motiva a que tú, al consumo de eso que te hace daño, que a pesar que la gente sabe que eso hace daño. Mi mamá, que era una mujer iletrada, decía, eso le tiene que meter de todo. Así mismo, literalmente. Una mujer que ella llegó a la primaria escasamente y en su conciencia sabía que eso de alguna forma le hace daño al organismo. Entonces, como dice, a pesar de que la gente sabe que los daños que ocasiona, la gente quiere consumirla para pertenecer al grupito, estar en el coro del momento. Hasta no fumamos, pues vamos a ver, a pegarse también para estar como en sintonía. El medio ambiente influye mucho al consumo de algo que hasta tú ni siquiera te gusta, solamente por estar en ese momento compartir. No
no sé si hay más preguntas, Laura. Perdón. Está bien. ¿Ustedes pensaron desde un inicio hacer una segunda versión de este estudio como para hacer un tipo comparativo? Bueno, tengo entendido que inicialmente no lo contemplamos como tal, porque justo ahí vino la pandemia y bueno, ya en la pandemia cerró la universidad y todo eso. Pero quién sabe si quizás ahora es algo que uno pudiese plantearse. Sí, como para ver ahora, después de la pandemia, como está ahora reabriéndose todo, a ver qué variación hay. Sí, sería interesante revertir el estudio o hacer un nuevo estudio más amplio, porque este estudio se hizo tomando en cuenta la sede de la UAS. Entonces, ustedes saben que la UAS está presente en casi todas las provincias, apenas unas 8 provincias que no está presente la universidad, y se puede aprovechar la presencia de la universidad en todas estas provincias para hacer un estudio que lo incluya, ¿no? más amplio. Sería muy interesante entre los estudiantes precisamente, porque a veces uno piensa que quizás son los que tienen menos tendencia al consumo, pero los que son la población dominicana. O sea, no hay una diferencia realmente notable, ¿no? Como que pienso que sería interesante ampliar. Y podemos plantearlo ahora con la pertinencia que tiene, tomando en cuenta precisamente lo de la pandemia, que es importante llevar campañas educativas a partir de esos resultados a la población. Pues muchas gracias por participar de nuestro Journal Club el día de hoy. Gracias por su presencia. Aquí afuera tenemos un pequeño refrigerio para terminar de compartir y pasen buen día. Gracias.